estamos en comunicación con Germán Calabrini. Él es creador de Relojeando, un canal de YouTube, de cuenta de Instagram también, y tiene un podcast que hablan sobre reseñas de relojes, hacen noticias del sector, cuenta un poco también sobre distintos lanzamientos. Hola Germán, ¿cómo estás? Federico y José te saludan. Hola Germán. Hola Federico y José, ¿cómo están? Muy bien. Gracias por la comunicación. No, por favor, gracias a vos. Bueno, contanos un poco cómo arrancaste con esto de Relojeando. Bueno, mira, la verdad es que yo siempre fui muy aficionado a los relojes. En 2020, que bueno, a todos nos agarró ese momento con un poco más de tiempo libre, ¿no? Tratamos todos de sacar algo bueno de algo tan tremendo como fue la pandemia. Y a raíz de ese tiempito que tuve, decidí hacer un poquito de mi hobby, empezar a externalizarlo un poco. Abrí de a poquito primero una cuenta de Instagram, después se me ocurrió convertirlo en un podcast, y conforme fui viendo que había mucho feedback del otro lado, gente a la que le gustaba la temática, porque la realidad es que no hay mucho contenido en español que hable sobre relojes, sobre relojería, que se dedique, digamos, a difundir un poco lo que es la cultura relojera. Entonces ahí también vi un pequeño espacio donde podía llegar a generar cierto interés, y la verdad que fue al principio algo casi terapéutico que arranqué haciendo, como para hablar un poco de mi hobby y utilizar un poquito ese tiempo libre que tenía, y se terminó un poco saliendo de control. La verdad que tuvo una buena recepción por parte de las personas del otro lado. Gracias a esto también logré conocer un montón de personas, no solo acá de Argentina, sino también del resto del mundo, de habla hispana, que son muy aficionados a este hobby. La verdad que ahora ahí, esa cuestión... Mira, ahí te pregunto, cuando decís el hobby, ¿qué era lo que vos hacías, digamos, antes de esto? Es decir, ¿cuál era el hobby? ¿Coleccionar relojes, desarmarlos? ¿Qué era? ¿Cuál era el hobby? Coleccionar relojes. Coleccionarlos, por eso. Tuve un pequeño intento de incursión en la relojería, pero sabés que se frustró ese intento justamente porque tuve mi primera clase en la escuela del Sindicato de Joyeros y Relojeros en marzo de 2020, y fue la primera y la última, porque la semana después arrancó la cuarentena. Claro. Estuvimos todos encerrados, así que a partir de ahí fue debut y despedida. Pero bueno, igualmente esa pequeña clase donde me pusieron delante de un banco relojero con un movimiento mecánico para desarmarlo y poder experimentar de primera mano, después fue la primera vez, digamos, que tuve esa posibilidad de manipular un calibre mecánico de un reloj. La verdad que me voló la cabeza, y fue también como muy motivante, ¿no? Para después plantearlo desde el lado de la comunicación y empezar a difundir un poco de lo que es la cultura relojera. Bien, y cuando vos decís esto, bueno, la colección de relojes, etcétera, digo, ¿tenés como preferidos? ¿Tenés como, qué es lo que más te motiva? ¿Vas viendo todo? ¿Cómo es eso? Sí, cada uno tiene un poco sus preferencias, ¿no? Yo creo que cada coleccionista hay cierta pica dentro del ámbito relojero, que si te gustan más los suizos o te gustan más los japoneses, que por ahí es como una rivalidad clásica que hay dentro de lo que es la relojería. Y ahí cada uno también va coleccionando, más allá de las marcas, tipos de relojes. Los relojes de buceo, los relojes que son cronógrafos, que justo vos hace un ratito mencionabas de lo que es un cronómetro, ¿no? Claro. Que generalmente existe esa cuestión conceptual entre un cronómetro y un cronógrafo, que es algo muy común. El cronómetro en realidad es un reloj muy preciso, cuya precisión está comprobada y certificada por algún instituto o centro de control de precisión. El más común es el COSC, que está ahí en Suiza, y eso es un cronómetro. Y un cronógrafo son los típicos relojes que vemos que tienen pulsadores, que son justamente para medir tiempos parciales. O sea, para claro, en una competencia deportiva, ¿qué se usa, por ejemplo? Una competencia oficial, el cronógrafo, claro. El cronógrafo, claro. Lo que es el cronómetro es una certificación. O sea, un cronógrafo puede ser a la vez un cronómetro, que es un reloj cuya precisión está certificada. Exacto. Pero otros relojes de 3 agujas, que son los más comunes, que tienen hora, minutos y segundos, pueden ser cronómetros, pueden estar certificados, pero no son cronógrafos, porque la particularidad del cronógrafo es que sirve para registrar gráficamente ese lapso de tiempo a demanda
de la persona, ¿no? Del usuario. Ajá. Bien, y Germán, vos recién hablabas de relojes suizos, relojes japoneses. En tu experiencia y también en las reseñas que has hecho de Swatch y de Seiko, ¿qué reloj recomendás? ¿Recomendás un reloj suizo? ¿Recomendás un reloj japonés? ¿Cuál es tu preferencia en ese aspecto? Mirá, la verdad es que la relojería suiza obviamente es la que más historia tiene si vamos un poquito de tiempo para atrás, que de hecho si vamos más atrás todavía, encontramos por ahí los orígenes de lo que es la relojería mecánica en Francia, en Francia y en Inglaterra, y después por cuestiones, digamos, de legislaciones y cuestiones impositivas, los relojeros fueron pasando de Inglaterra y de París a Suiza y se terminaron estableciendo ahí, y ahí se fue desarrollando. Después los japoneses, como con Seiko en 1881, arrancaron, y la verdad es que si bien los suizos han siempre sido los que estuvieron en la cúspide de la relojería, los japoneses han hecho las cosas muy bien. Hoy por hoy la verdad que hay grandes relojes y grandes relojeros, tanto en Suiza como en Japón. La particularidad por ahí que tiene la relojería japonesa es que en las piezas de entrada a veces encontramos en lo que son relojes mecánicos, que suelen ser los más caros, piezas que son un poquito más asequibles, ¿no? Que podemos conseguir grandes relojes con grandes movimientos a precios por ahí un poquito más económicos que un reloj suizo de entrada. Y ahí por ahí creo que una de las marcas que más admiro y que de hecho tengo un poquito mi corazoncito ahí es con Seiko. Seiko es una casa relojera que tiene relojes en todos los segmentos de precio y que tiene una historia increíble y que ha aportado un montón a la historia y al desarrollo de la relojería desde su fundación en 1881. Pero ¿qué cuando decís increíble? ¿Qué por el origen, por no sé, por el desarrollo? Por los desarrollos tecnológicos que han hecho. Para que te des una idea, Seiko fue una empresa que puso en jaque a la relojería suiza en la década del 70. Ajá. Seiko fue pionera en lo que fue la invención de los relojes de cuarzo. Claro. Que en su momento fue algo que realmente fue muy disruptivo y que dependiendo de quién te cuenta la historia, en la década del 70 fue la revolución del cuarzo para los japoneses y fue la crisis del cuarzo para los suizos. Claro. Seiko fue el primero en introducir un reloj de cuarzo, digamos, comercializándolo de manera libre, y agarró a los suizos muy desprevenidos, y gracias a esa introducción de un reloj de cuarzo que obviamente es más preciso que cualquier reloj mecánico, y en el tiempo fue siendo además mucho más económico para producir, en esa década de lo que fue del 70 al 80, un montón de empresas suizas muy importantes de relojería empezaron a fundirse, gracias a esto que lanzó Seiko al mercado. Entonces Seiko realmente casi se lleva puesta a la gran mayoría de la relojería suiza. Ahí en la década del 80 después nació el Swatch como una marca relojera que introdujo, digamos, movimientos de cuarzo de fabricación suiza económicos. Ahí pudo competir y ganar un poco más de terreno, y Swatch de alguna forma fue lo que terminó después salvando a las casas relojeras suizas. Fue creciendo como compañía, se terminó convirtiendo en un grupo. ¿Y qué hizo Swatch? Empezó a comprar todas aquellas marcas grandes de la relojería que por la crisis del cuarzo quedaron muy saqueadas, como Omega, Blancpain, Breguet, un montón de casas muy tradicionales e históricas que hoy por hoy inclusive siguen formando parte del grupo Swatch. Mirá vos. Vos sabés que a mí, esto que decís, digo, y te pregunto como curiosidad, porque en el armado de los relojes, en una época esto, te voy a decir, bueno, el tema del cuarzo, la maquinaria, etcétera, etcétera, se usaban diamantes y se usaba oro, digo, en las máquinas, ¿no? Claro, bueno, antiguamente lo que se usaban son los rubíes. Rubíes, no era diamante. Rubíes. Ojo que los diamantes a veces también se utilizan lo que son piezas de gran lujo, ¿no? Los rubíes antes se utilizaban rubíes de verdad en la antigüedad. Hoy por hoy se usan rubíes sintéticos que no tienen demasiado, en realidad no tienen ningún valor económico, son rubíes sintéticos cultivados en laboratorio. Y lo que tienen en realidad los rubíes como funcionamiento es que evitan el desgaste de los ejes por ahí de los engranajes, que son piezas que están en constante movimiento y rozamiento con otras piezas. Entonces, al tener ese punto de apoyo que es el rubí,
que están lubricados además, evita el desgaste y logra que ese reloj requiera menos mantenimiento a lo largo del tiempo. Entonces vos tranquilamente hay relojes mecánicos que podés utilizarlos sin parar todos los días y por ahí recién dentro de los 5 o 10 años requieren que vos les hagas algún tipo de service. Uh-huh. Y el tema de esto que vos hablabas, bueno, los relojes de buceo y demás, el tema de la resistencia al agua y demás, porque es toda una discusión, ¿viste? Alguien que va y compra un reloj dice 3 metros, 5 metros, 4 metros, y parece que no fuera tan así porque te dicen que no es, pero eso siempre confunde un poco a la gente. Hay una gran confusión. A veces vos compras un reloj de vestir y te dice que es resistente al agua 30 metros. Claro. Pero en realidad esa presión es estática. Y vos cuando te metes al agua o te metes a duchar, que hay gente que se mete a duchar con el reloj, yo no lo recomiendo. No, el agua caliente sería, ¿no? Lo negativo ahí. No, en realidad es la presión dinámica. O sea, el agua caliente también, porque las puntas de los relojes son de goma y obviamente el agua caliente las afloja y hace que se filtre el agua. Pero la presión dinámica, vos por ahí cuando metés un reloj, te metés al agua y te tirás de cabeza al agua, esa presión, por más que vos no estés a 30 metros de profundidad, cuando el agua golpea el reloj, la presión dinámica, a veces es de mucho más, es de 50, es de 100, pero por el golpe que vos le haces al reloj contra el agua. Claro. Entonces, en realidad, los relojes que son sumergibles, que son, digamos, para bucear o para ir a las piletas, se recomienda que sean en realidad los que dicen de 100 metros en adelante. Claro, es... Bien. Entonces, de 30 metros son solo relojes que vos te podés lavar por ahí las manos y se pueden mojar o puede llover por ahí y le puede pegar el agua, pero si no, no es recomendable que los metas al agua. Perfecto. Bueno, Germán, nos quedamos sin tiempo. Sí, muchísimas justo hablando de relojes. gracias. Y bueno, y si quieren encontrarte, pueden hacerlo con @relojeando, ¿verdad? Relojeando con G. Con G, relojeando con G. Por mi nombre, exactamente, en Instagram, en el podcast de Spotify y en YouTube también. Así que muchísimas gracias, José Federico, por la comunicación. Al contrario. Y le mando un fuerte abrazo. Gracias. Aprendemos cosas. Muchas gracias.